¿Qué sabemos sobre los cristianos de Roma? ¿Qué es lo que había impulsado a Pablo a dirigirse a los romanos? El libro de los Hechos no nos dice nada sobre el establecimiento de esta iglesia. Sin embargo, Lucas sí nos dice que entre quienes presenciaron el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés había judíos de Roma. Cabe suponer que algunos de ellos habrían estado entre los 3.000 convertidos aquel día y que estos se habrían llevado consigo su nueva fe en Jesús como el Mesías a su regreso a Roma. Acompáñanos en este nuevo viaje de las letras en el tiempo tratando de descubrir este misterio tan interesante. No te alejes. De manera que la iglesia de Roma confirmó más adelante a Ambrosiaster, el padre de la iglesia probablemente había tenido sus orígenes en la sinagoga. Cabe señalar que la tradición de la iglesia nombra a Pedro como el fundador y primer obispo de la iglesia romana. Sin embargo, tradiciones más tempranas indican que tanto Pedro como Pablo participaron en esta empresa, pero la mayor parte de los eruditos modernos están de acuerdo en que Pedro no tuvo parte en el establecimiento de la iglesia en Roma. En el siglo I después de Cristo, había muchas sinagogas en Roma. El número de judíos que había emigrado a Roma era tal que estos constituían una parte significativa de la población. Sin embargo, aunque al principio la iglesia romana había sido formada exclusivamente por creyentes de trasfondo judío, se habían añadido probablemente un importante número de gentiles, es decir, personas no judías, ya en una etapa temprana. Muchos de los primeros convertidos gentiles procedían posiblemente de las filas de los temerosos de Dios, aquellos gentiles que no se habían desarrollado plenamente dentro del judaísmo porque no se habían circuncidado, pero que asistían a la sinagoga y seguían las enseñanzas judaicas. El carácter judío del cristianismo en Roma cambió repentina y drásticamente. En el año 49 después de Cristo, el emperador Claudio, exasperado por las disputas entre los judíos sobre Crestus, promulgó un edicto que obligaba a todos los judíos a abandonar Roma. Esta medida habría afectado también a los cristianos de origen judío como Priscila y Aquila. Por tanto, de la noche a la mañana, la membresía de la Iglesia de Roma pasó a ser casi totalmente gentil. En el tiempo en que Pablo escribe, a los judíos se les permitía volver a Roma. Sin embargo, estos llegaron a una iglesia dominada por cristianos gentiles. Es fácil imaginar la clase de tensión social que tal situación habría creado. Aquellos judíos asentados en la herencia de la que el cristianismo había probado y que habían sido en un tiempo dirigentes de la comunidad, representaban ahora una minoría. Varios acentos claves de la carta adquieren mucho sentido al situarnos en este trasfondo: la preocupación con la ley judía y su lugar en la vida de los cristianos, la reprimenda de Pablo a los cristianos gentiles por su arrogancia y en especial sus amonestaciones a los fuertes y a los débiles. ¿Por qué escribe Pablo esta carta concretamente a la iglesia romana? Puesto que el apóstol no ofrece una clara respuesta a esta pregunta en el texto de la carta, los eruditos se han extendido a gusto proporcionando las suyas, por lo que aquí veremos algunas de ellas. Una de las explicaciones de Romanos sería que se trata de una forma de resumen de las convicciones teológicas de Pablo que él cumplía durante un paréntesis en su obra misionera. Estamos de acuerdo que Romanos refleja el pensamiento maduro de un apóstol curtido por los largos años de ministerio y controversia. Sin embargo, esta teoría no explica qué mueve a Pablo a enviar esta carta a Roma. Por otro lado, el destino final de Pablo era España. Como él mismo indica claramente en Romanos 15:24, se dirige a Roma, entre otras cosas, para que los cristianos romanos le presten cierta ayuda en esta misión. Pero Pablo nunca había estado en Roma. Además, era un personaje polémico dentro de la iglesia primitiva. Como fiel judío y precursor de Dios para iniciar el ministerio a los gentiles, Pablo había estado bajo constante sospecha. Los cristianos judíos pensaban que se estaba desvinculando excesivamente de las antiguas tradiciones, mientras que los gentiles pensaban que seguía siendo demasiado judío.
A su alrededor se arremolinaban muchos falsos rumores acerca de sus enseñanzas y proceder. Por consiguiente, es probable que Pablo entienda que va a tener que clarificar un poco la situación si desea contar con el apoyo de los romanos. El argumento es que escribe Romanos para dejar claro que es exactamente lo que cree. Romanos es, en otras palabras, su declaración doctrinal enviada de antemano para demostrar que es ortodoxo y merecedor del apoyo misionero. La mayoría de los eruditos concuerda en que este propósito desempeña cierto papel en Romanos. Sin embargo, sigue sin explicar todo lo que subyace tras la carta. No obstante, los datos mismos de la carta sugieren que al menos una circunstancia específica de la comunidad romana desempeñó un importante papel en el propósito de Pablo en Romanos. Nos referimos a la sección de los fuertes y los débiles. En general, los eruditos contemporáneos concuerdan en que el debate entre estos dos grupos de Roma refleja la división de la comunidad entre cristianos de origen gentil y judío. Pablo da a entender que estos dos grupos están divididos en el asunto de si los creyentes tenían o no que obedecer ciertas cláusulas de la ley mosaica. Así, una hipótesis popular en nuestros días sobre el propósito de la carta a los romanos es que los pasajes 14.1 y 15.13 de la carta representan el corazón de esta. La teología de los capítulos precedentes simplemente prepara el camino para este llamamiento culminante. Ya estamos al final del programa de hoy y una vez más reafirmamos la importancia de los hechos en torno a los escritos bíblicos para su mejor comprensión. Esperamos, como siempre, que estos sean de gran ayuda para cada uno de ustedes. Nos encontramos nuevamente el próximo año. Sí, porque el próximo programa será en una semana, que será la primera semana del 2022. Desde ya les deseamos un maravilloso nuevo año. Páselo muy bien, pero con cuidado. Un abrazo y hasta la próxima, amigos. Adiós.